You make me nervous with that pen. Sir. Like you want to stab me with it. Sir. Do you want to stab me right now, sir? Try it. Louder than me. Yes, sir. You're not louder than me yet. Yes, Get on my face. Hurry up, you. Close the damn pen. Yes, sir. Do they button or do they not button? No, sir. Jesus Christ. You need to stop running around here. Están equipados con todo y son maestros en el arte del ataque. Granadas, tanques, cañones, armas de alto calibre, helicópteros, vehículos blindados. Han participado incluso en guerras fuera del país. Han luchado contra insurgencias, grupos paramilitares, guerrillas, incluso han participado en operaciones en Irak. Son expertos en misiones secretas. Este es el equipo de élite que se encarga de cuidar la frontera de Estados Unidos, se llama BORTAC. Están entrenados para matar y capturar a los más peligrosos terroristas y bandas criminales. Ahora, decenas de estos agentes entrenados para matar con todo su poder de fuego se dedicarán a cazar migrantes que no tengan papeles legales. Este es un regalo de Donald Trump que se descubrió en el Día del Amor y la Amistad, en el Día de San Valentín. Soy Roberto de la Madrid y esto, Detrás de la Razón. The New York Times ha desvelado que estos agentes especiales duramente entrenados tienen ahora una misión nueva y secreta: detener a los inmigrantes en ciudades santuario. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Houston, Boston, New Orleans, Detroit y Nueva Jersey. En estas ciudades los migrantes indocumentados estaban a salvo, porque las autoridades locales los protegían, se negaban a entregarlos al gobierno federal para su deportación. En la Casa Blanca, Donald Trump está decidido a no dar tregua. Más que nada porque la lucha contra todo migrante es uno de los pilares de su campaña de reelección. Y eso implica declarar la guerra a las ciudades santuario. We've achieved record prosecutions of immigration violators, and we've ended catch and release, such a big thing, catch and release. You catch them, you take a name, they don't have an address, you take a name and then you release them into our country, in some cases to do tremendous harm. We don't do that anymore. This goes back to the ICE raids from last year. The ICE struggled to get the arrests that they wanted out of that because awareness was raised. People don't have to open their doors when an ICE agent goes to their house. So the idea that you would have these tactical agents with all of this equipment, then why would they be present there? Why those agents? And many people that we've talked to have brought up the idea of the appearance. Some do see this as a part of that pattern of, in terms of Trump's battle against sanctuary cities. There's immigration enforcement through arrests, but governments know, and not just this administration, that there's also enforcement through here. It is a strategy. I mean, the hope of those who've chosen to employ it, and we're seing it here, is that
you continue to make this country less hospitable to people who are not here with legal status. And the goal there is, if not to get them to leave on their own, to at least discourage others from following behind them. Gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias también al equipo que está allá en España y muchísimas gracias, sobre todo y más que todo, a usted por estar ahí siempre en las redes sociales, a pesar de que nos censuren y nos vuelvan a censurar. Pero aquí seguimos. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos hoy cuadro de lujo, partido, si fuera fútbol sería partido de lujo. Francisco Fernández Cruz, que era abogado y conocedor de la realidad mundial, escritor allá en España. Gracias por estar aquí, como siempre, con mi admiración, mi respeto y también mucho cariño. También Jorge Luis Santa Cruz, periodista, gran académico allá en México. Gracias, Jorge Luis, gracias a los dos y buenas noches aquí en Teherán. Francisco, comienzo contigo. A ver, ¿qué esconde la medida de Donald Trump? Enviar fuerzas especiales de Vortak, entrenadas para matar a los criminales más sanguinarios, entrenadas para misiones secretas en guerras en otros países, entrenadas para eliminar guerrillas, grupos paramilitares, incluso han participado en operaciones en Irak para detener migrantes. Esto no es cazar a migrantes. A ver, ¿qué esconde todo esto, por favor? Bueno, podemos ver estas tres cosas. Lo primero, un abrazo para ti, gracias. Un saludo a tu audiencia y a don Jorge allá en mi querido México. Y evidentemente podemos mirarlo desde tres puntos de vista. Por un lado tenemos la guerra interior norteamericana, en el que si miramos el balance de muertos por herida de bala en Estados Unidos o fruto de asesinatos, veremos que es un conflicto constante y permanente. Es decir, Estados Unidos está muy lejos de ser un país que tiene una vida en paz, una vida normalizada. Podemos medirlo con otros lugares del mundo y estará mejor que unos o peores que otros, pero desde luego no es un sitio al que, según en qué lugares, sea muy recomendable acudir. Por otro lado tenemos noticias. Hay elecciones este año y Trump parece decidido a ganarlas, fundamentalmente porque sabe que las va perdiendo. Y las va perdiendo porque las políticas de Trump hasta la fecha las podemos contar por fracasos. Corea del Norte, un fracaso. Irán, un fracaso. Venezuela, un fracaso. Siria, un fracaso. Relaciones comerciales, guerra comercial con China, un fracaso. Relaciones, tratado de misiles con Rusia, otro fracaso. Es decir, sistemáticamente, solamente he tenido éxito en una cosa, que ha sido en el lanzamiento, en la proyección una vez más de nuevos planes de armamento que alimentan el mercado de trabajo norteamericano y que por lo tanto permiten lucir unas fantásticas estadísticas de empleo. Pero al mismo tiempo también tiene unos importantes beneficios en ese mundo globalista de la bolsa de Wall Street. Pero claro, votan las personas, no los dólares, aunque los dólares influyan en ello, y los votos en las cajas cuentan, y esto va a permitir dos cosas. Primero, atacar más que a los propios inmigrantes extranjeros, a las 11 ciudades que se han negado a colaborar en esa política contra la inmigración, por otra parte muy legítima, como la puede tener Perú respecto de la población extranjera que está llegando de Venezuela o en cualquier país. Es decir, los flujos migratorios dependen de la soberanía nacional de cada país, pero aquí esa no es la cuestión. La cuestión es que, en primer lugar, esos flujos migratorios están provocados por la sobreexplotación de los recursos y por los regímenes títeres de Estados Unidos en su patio trasero, como dicen ellos, y por otro lado tenemos el evidente elemento de la debilidad. Ese elemento de la debilidad del inmigrante que permite en un momento determinado, a costa de gente que no vota, a costa de gente más débil, más pobre, pues obtener réditos electorales. Claro, también hay una serie de santuarios, de ciudades santuarios, que se han negado a colaborar con la Administración Federal en esta cuestión, y que este puede ser una vía
para atacar esa autonomía municipal o esa autonomía local respecto del poder federal. Con lo cual tenemos distintas ópticas y perspectivas, pero yo creo que si tuviese que destacar una por encima de todas sería la cuestión de las elecciones. Es la nueva guerra, ya no es la guerra contra Irak por las armas de destrucción masiva, es todo presidente necesita una guerra que le hagan a ganar las elecciones, y esta vez creo que la guerra la van a pagar los americanos que han nacido al sur del Río Grande. Gracias, Francisco. Sí, incluso análisis del Centro para el Progreso estadounidense establece que las ciudades santuario tienen una tasa 15% menor del crimen que las ciudades no santuario. Así que Donald Trump, pues como dices, no es ese el punto, sino las elecciones. Pero yo quiero analizar más aristas, más ángulos. Jorge Luis, altos funcionarios que han trabajado en la Border Patrol, y quiero citar a Jill Kerley-Wowske. Dice que es ridículo enviar a las fuerzas especiales que están hechas para eliminar terroristas para que hagan el trabajo que hacen los oficiales básicos. Dice que es como enviar a las boinas verdes o a los marines a hacer multas de tráfico. Entonces la pregunta es, ¿para qué los envían o qué pretende Donald Trump a escondidas? Por favor, José Luis. Jorge. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Roberto. Saludo con todo el gusto de siempre a la audiencia de Detrás de la Razón. Un abrazo afectuoso hasta nuestra querida España, a Francisco. Veo en este asunto un nuevo tipo de guerra. Ya Francisco se refirió con todo detalle al asunto electoral, lo que esconde esta medida en los Estados Unidos. Pero lo que a un servidor le preocupa es que en realidad lo que está haciendo Donald Trump es enfrentar con fuerzas de élite a caravanas de migrantes que pueden en un momento dado colar a gente a las llamadas ciudades santuario. Me explico. El multimillonario especulador George Soros lanzó en el año de 2006 un libro que se tituló en inglés algo así como The Age of Unfathomability on War versus Terrorism, que en español se llamó Tiempos Inciertos. En aquel año 2006, Soros delineó un programa para establecer un gobierno mundial que eliminara nacionalidades, soberanías nacionales, restricciones de género, etc. Luego apoyó ese programa con una serie de instituciones que se llaman Open Society Foundations, sociedades fundación abierta que están en diversas partes del mundo. Luego del 2006, Soros empezó a promover una serie de revoluciones. Tenemos, por ejemplo, como antecedente, ni siquiera posterior a 2006, las revoluciones de colores que desmembraron a Yugoslavia y los países socialistas. Después, por ahí del 2010-2011, las primaveras árabes. Promovió las constantes migraciones a Europa, la agitación en Ucrania, y una de sus últimas ardides es la migración de decenas de miles de personas de América Central a Estados Unidos. Me preguntarán, ¿y qué interés tiene Soros en desestabilizar la frontera sur de los Estados Unidos con migraciones? Es muy sencillo. Evitar que el presidente Trump, que pertenece a otra corriente política también global, la del nacional-sionismo, que se fundamenta en la supremacía racial y religiosa, pueda continuar en la Casa Blanca. El señor Soros utiliza a una organización no gubernamental que se llama Pueblos Sin Fronteras para llevar a cabo las migraciones de América Central hasta Estados Unidos. Tiene el apoyo de distintas ONG, organizaciones no gubernamentales, como el Catholic Legal Immigration Network, o el American Immigration Council, o la Asociación Estadounidense de Abogados para la Migración, o el Centro de Refugiados de Inmigrantes para Servicios Educativos y Legales.
sin justificar, solamente explicando desde el punto de vista del análisis, lo que está haciendo Trump es tratar de defenderse de esta acometida migratoria que aparentemente es espontánea, pero que sin embargo tiene en su génesis la mano negra de Soros y de Rothschild. Ya después, si hay tiempo, ampliaré esto. Solo termino esta primera intervención diciendo que estamos ante nuevos delitos de lesa humanidad, porque suponen la manipulación y suponen el sufrimiento de decenas de miles de personas. Se cometen crímenes en contra de ellas. Es necesario adecuar el derecho penal internacional y finalmente la necesidad de que haya un orden mundial diferente al que plantea Soros, diferente al que plantea el nacional-sionismo, y que permita que se respeten las soberanías nacionales y que las naciones crezcan sin manos extrañas. Roberto. Bien. Francisco, tengo dos hipótesis que me gustaría que me dieras tu opinión. Donald Trump quiere provocar de alguna forma levantamientos armados dentro de Estados Unidos. ¿Por qué lo pregunto? Al enviar tropas federales a ciudades donde la policía local se niega a detener migrantes, esto podría provocar enfrentamientos armados entre los mismos policías y los agentes especiales. ¿Quiere confrontación Trump? ¿Levantar el descontento armado? Vayamos aún más a fondo. Asociaciones defensoras de las libertades individuales en Estados Unidos dicen que los migrantes son un pretexto, que en realidad Donald Trump está militarizando las calles de Estados Unidos. Pregunta, ¿Trump está viendo algo que el pueblo de Estados Unidos aún no está viendo? ¿Hay la posibilidad de que se estén ya organizando guerrillas, grupos armados, más de cara, como decías tú, a las elecciones? Francisco. Yo lo primero que querría es hacer mías las palabras de Jorge de la primera a la última. Difícilmente se puede decir mejor lo que él acaba de decir. Es decir, es exactamente eso. La gran diferencia es que Jorge lo dice desde México y no sé, porque no conozco ese aspecto de la izquierda mexicana, lo que a Jorge le pasará. En España lo que sí sé es que en este mismo momento le habrían, o en Europa, se estarían planteando abrirle unas diligencias por un delito de odio. ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo que ha dicho Jorge es lo que dice el filósofo italiano Diego Fusaro. Diego Fusaro, que es un filósofo marxista, dice exactamente lo mismo. Y la izquierda, que son esas asociaciones de las que tú me hablas en Estados Unidos ahora mismo, la izquierda ha pasado del rojo al fucsia. Y ha pasado de los derechos políticos a los sociales y ha pasado a convertirse en la principal aliada del plan de Soros para seguir con el tráfico de esclavos a través del Mediterráneo, que es algo que la gente en América tiene que saber y las personas que escuchan este programa tienen que saber. Un ser humano en los mercados de esclavos de Libia cuesta 420 euros. Ese es el precio de un ser humano en el mercado de esclavos. En cuanto a las dos preguntas que me has realizado, enfrentamientos armados, seamos realistas. Si de lo que estamos hablando es de que un grupo organizado, jerarquizado, disciplinado, con distribución de papeles táctico-militares, se va a enfrentar a las fuerzas que está enviando Trump contra ellos, eso no va a ocurrir. Si lo que hablamos es que las policías dependientes de los ayuntamientos en estas ciudades santuarios se van a enfrentar a los militares, eso tampoco va a ocurrir. Ahora bien, lo que no podemos descartar es que, dada la difusión y dada la presencia masiva de armas, incluso armas de guerra, armas automáticas en Estados Unidos, no podemos descartar la posibilidad de enfrentamiento en esas zonas que se llaman zonas no-go, en esas zonas fuera de control policial, en el que en Europa existen, en Suecia, en Londres, donde las patrullan incluso una llamada policía islámica, en esas zonas que están ya fuera del poder de los estados. No es descartable que existan enfrentamientos que serían probablemente fácilmente superados por este tipo de fuerzas, dado su superior armamento, su superior cualificación y su superior entrenamiento. Y en cuanto a las asociaciones estas asociaciones que protestan, objetivamente
son aliadas de esa Open Society de George Soros y de ese proyecto globalista que persigue una realidad nihilista consistente en que hay que hacer un único mercado omnipresente en el que se homogeneizan todas las personas, todas las necesidades, todas las culturas, y donde existe un magma que es el magma del mundo del mercado neoliberal. Evidentemente las dos preguntas que me has hecho han sido muy acertadas, pero yo creo que el resultado va a ser simplemente una grandiosa campaña de prensa con muchos ecuatorianos, dominicanos y mexicanos esposados siendo expulsados del país para demostrar que Estados Unidos vuelve a ser grande, a hacer grande América otra vez. Oye, Francisco, ¿por qué dices que Jorge Luis ahí en España le hubieran hecho una diligencia por lo que dijo? Porque ahora mismo, con suerte, decir este tipo de cosas supone tu expulsión de la vida social. En España, en Europa, en Francia, todos aquellos que se alzan contra el proyecto globalista de la Open Society, de los barcos que supuestamente dicen vamos a salvar pobres emigrantes que están en el mar a la deriva. Mienten, están en connivencia con las mafias que se dedican a la trata de seres humanos y se acercan a las playas de Libia a recogerlos, o se acercan a las playas de africanas para desembarcarlos en Lampedusa. Bien. Eso es lo que están haciendo esa gentuza de colaboradora de George Soros, de la pretendida nueva izquierda de la paz y del amor. Y estas asociaciones norteamericanas pertenecen a esa órbita globalista y pertenecen a ese magma ideológico que converge radicalmente con el neoliberalismo, que es el mundo de la izquierda globalista, la izquierda fusia, la izquierda que se preocupa por los derechos de los homosexuales, pero no se preocupa por los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los derechos de los homosexuales no inciden en el mercado, pero los derechos de los trabajadores sí, le tocan el bolsillo a los ricos. Y de hecho no tenemos más que ver el cómo desde el neoliberalismo se protegen todas las tendencias que contribuyen a la disolución de la identidad de las sociedades. Gracias. Y esto no quiere decir que uno esté o contra los homosexuales o contra las mujeres o contra el medio ambiente, no. Sencillamente se denuncia el comportamiento y la actitud de esta nueva izquierda, de esto que llaman en Europa la izquierda caviar, o la gauche divine en Francia, que se dedica a desde sus acomodados salones de nuevos ricos darnos lecciones a los trabajadores sobre la moralidad de nuestras opiniones. Gracias, gracias. Además de que decir sionista ya está ahí como castigado, ¿no? en España. Nos vamos, Jorge Luis. ¿Qué está haciendo México, los gobiernos latinos, pero sobre todo el gobierno de México, pues para prepararse, para ayudar, defender a muchos migrantes que están en la ciudad de Santuario? ¿Y cómo ves la perspectiva de todo esto entre México y Estados Unidos, por favor? Claro que sí, coincido también con Francisco. Mira, me imagino que ya tenemos poco tiempo, seré muy breve. ¿Cómo están las cosas en Centroamérica? Este asunto de llevar las fuerzas tácticas a la ciudad de Santuario de los Estados Unidos no es más que una réplica de lo que se está haciendo a nivel de América Central y de nuestro país, México. En Guatemala, en Honduras y en El Salvador, en este triángulo norte, los tres gobiernos se han supeditado a Donald Trump y han anunciado que aplicarán medidas restrictivas a la migración. Lo hicieron así porque si no, Washington les quitaba dinero. Hablo de Jimmy Morales, quien firmó el acuerdo con Estados Unidos el 27 de julio pasado, de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que firmó el acuerdo el 25 de septiembre de 2019, y de Nayib Bukele el 20 de septiembre allá en El Salvador. En México el presidente Andrés Manuel López Obrador es de izquierda. Su corazón late por el globalismo de George Soros. Sin embargo, ante la amenaza que le hizo el presidente Trump el 31 de mayo de 2019 de que le aplicaría aranceles del 5% y progresivamente hasta alcanzar el 25% a partir del 10 de junio,
que ya pasó, hizo que López Obrador militarizara las acciones contra los migrantes. Así vemos que las caravanas de migrantes manipuladas por Soros y reprimidas por Trump y sus aliados son la carne de cañón de una guerra que de entrada es electoral interna en los Estados Unidos, pero que está definiendo el equilibrio de poderes entre el globalismo de Soros y el nacional-sionismo de Trump, que todavía tiene el respaldo del aún primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Roberto. Pues qué más, ya no se puede pedir más. Gracias a los dos por dejarnos bien claro. Y esto es verdaderamente doloroso, ¿no? Porque la carne de cañón, los seres humanos. Gracias. Buenas noches, Francisco. Gracias. Un gran abrazo, Jorge Luis. Gracias. Buenas noches. Y todavía queda ahí también otra hipótesis de que Trump está queriendo subir el crimen en la ciudad de Santuario, que justo la policía local decía que el crimen estaba controlado porque los migrantes cooperaban con la policía, pero ahora que les va a meter miedo, pues ya no van a querer cooperar. Pero bueno. Más de 700 condados se han negado a continuar deteniendo a los migrantes buscados por los agentes de migración y más de 160 en Estados Unidos han prohibido incluso a los oficiales preguntar a las personas sobre su estado migratorio. Todo esto comenzó en la década de los 80 por un movimiento de las iglesias presbiterianas para refugiar a los migrantes que sí les querían dar cabida. La conciencia social se movilizó y se impuso. Ahora Trump le da urticaria toda esta conciencia. El problema es que ni uno ni el otro lado lo están haciendo por la verdadera causa que dicen ser, sino que todo es plan con maña. Buenas noches.